¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Varieté, a este programa en el que repasamos todo lo que tiene que ver con contenido de nuestra tierra, de nuestra historia, de nuestro patrimonio. Ustedes ya saben, porque llevamos varios programas en los que la asociación La Trocha, la Asociación para la Defensa del Patrimonio, La Trocha, pues viene trayéndonos una serie de entregas relacionadas con distintos autores que han escrito sobre el campo de Gibraltar o autores del campo de Gibraltar que han escrito sobre cualquier tema. En definitiva, se trata de hacer un compendio de todo lo publicado de y en nuestra tierra. Esa tarea que es de todo el colectivo de La Trocha, pero que lleva la voz cantante, la portavocía, por así decirlo, su presidente, Carlos Gómez de Avellaneda, que nos acompaña una semana más, como tantas otras. Carlos, muy bienvenido. Pues bien hallado, una ocasión más que tenemos, no solamente de estar hablando amigablemente, que se pasa muy bien, sino también de mencionar cosillas muy curiosas, muy curiosas. Efectivamente, que en cada una de las entregas, en cada uno de los contenidos, siempre encontramos un pequeño detalle, una pequeña curiosidad, una pequeña anécdota que parecía que se quería escapar ahí en el tiempo y nosotros como que las vamos repescando, ¿no? Estamos preparando en La Trocha una exposición basada en estas imágenes. Ya hemos hecho unas pruebas sobre cartón pluma, tal como se ve en la foto, pero más documentada, con más cosas. Y es una exposición que va a ser itinerante y bueno, ya daremos una sorpresilla. Estará muy bien porque será una buena manera de resumir todo este trabajo que nosotros estamos dando aquí en entrega, pero en un solo golpe de vista, ¿no? Ver ahí todo lo que se ha hecho. Es tremendo lo que hay, y es que el campo de Gibraltar es rico en talentos, cosa que no se toma nunca como muy en serio. Pero yo me quedo asombrado cuando yo veo, siempre coloco la misma historia, pero podía contar muchas, que me encuentro un libro maravilloso sobre las iglesias de Jimena, desde el punto de vista artístico e histórico, en una gasolinera. Que no se ha visto ese libro en las librerías, que yo no recuerdo que se haya presentado. No puede ser que una persona escriba su libro, y salvo casos excepcionales como Pérez Reverte, pues eso pase totalmente desapercibido. Eso es tremendo. Y quería hablar que la próxima emisión que vamos a tener, me gustaría dedicarla con todo género de imágenes al problema del tren y el puerto, porque en la Edad Media tenía muy clara la rueda de la fortuna, o sea que un día se está abajo, otro se está arriba y luego se vuelve a caer. La rueda de la fortuna funcionó varias veces con el puerto de Algeciras. Hubo un momento en que era un puerto militar importante, luego fue un puerto de corsarios, no de piratas. El corsario tiene un permiso real para actuar y tal, ¿no? Hubo un momento en que fue el mayor puerto exportador de corcho en 1929 y eso cambió. Hubo un momento en que fue un puerto pesquero rival de Vigo y eso también cambió. También fue el puerto transatlántico. Magnífico, puerto de recalada de transatlánticos, porque claro, salvo algunos no podían atracar, hasta que los transatlánticos pasaron de moda, vencidos por la aviación. Y claro, todo esto es totalmente mudable. Y ahora estamos muy contentos de haber sido primer puerto del Mediterráneo. Sí. Pero eso puede dar un giro si no nos espabilamos. De hecho, estamos viviendo un momento, como muy bien dice, difícil respecto a todos los desafíos que se plantean, que son muchos, además, no es uno solo, para el puerto de Algeciras. Y será una buena ocasión porque, qué cosa más buena, Carlos, que la historia siempre parece que nos habla de cosas pasadas, pero la historia nos habla del reflejo de cosas que tienen vigor y que tienen actualidad, ¿no? Tiene una aplicación al presente y al futuro, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero bueno, pues lo haremos, será en la próxima semana, pero bueno, deseosos estamos de tratar ese tema interesantísimo. Vamos a ver nuestros autores. Venga, a ver qué nos trae esta semana. Carlos, ¿con quién empezamos? Me gusta empezar siempre por algo de ciencias naturales. Ajá. Yo digo ciencias naturales, yo soy del siglo pasado. Ahora se dice biología, geología. Conocimiento del medio, sí. La geología de la provincia de Cádiz es apasionante, apasionante bajo muchísimos puntos de vista. Y esta obra, que tiene ya unas cuantas décadas, pues es, digamos, la primera que con carácter general
abarca la provincia de Cádiz y, por supuesto, el campo de Gibraltar, que tiene unas particularidades, por ejemplo, el famoso flysch, Sí. que es una formación que se ve perfectamente en los arrecifes que hay en el estrecho, que es una maravilla, y que una formación geológica muy parecida a otro flysch se ha visto en el País Vasco, Sí. se ha puesto de moda por una Sí. serie de la tele y tal. Bueno, vamos a pasar. Consideramos que Gibraltar forma parte de la De nuestro comarca, territorio, parte claro. cultural de la comarca, Claro, sin entrar histórico y en cultural. discusión de ningún tipo, porque eso es para otras personas y otros foros. Nos encontramos con el obispo de Gibraltar, Charles Caruana, que hizo una historia de Nuestra Señora de Europa, en la cual colaboró muchísimo, y este prelado utilizó mucha documentación investigada por nuestro amigo Martín Bueno. Ajá. Publicó primero en inglés y luego hizo una versión española. Sí. Claro, la Virgen de Europa es que es mitad gibraltareña, mitad algecireña, Claro. dada la importancia que tiene. Si repasamos la historia, cuando la conquista, pérdida de Gibraltar en 1704 fue profanada por las tropas, recogieron la imagen, la llevaron a Algeciras y en Algeciras la entronizaron, hasta que, al cabo de mucho tiempo, los católicos de Gibraltar reclamaron con mucha razón la imagen, y entonces el obispado decidió dársela y hacer una reproducción, que es la que ahora está en el santuario. En fin, que los investigadores gibraltareños pueden aportarnos, y de hecho aportan cosas interesantísimas, y los tenemos a nuestro lado y tenemos Al gran alcance, amistad claro. con muchos de ellos. Vamos a ver el siguiente. Bueno, ese señor de aspecto tan triste... Tiene un aire así como a Benito Pérez Galdós. Sí, oye, es verdad, es cierto, ¿eh? Pues es Manuel Pérez Petinto. Quien fuera cronista oficial de Algeciras, ¿verdad? Exactamente, y Pérez Petinto, bueno, va acompañado de una leyenda. Había escrito una historia de Algeciras, Sí. que no se sabía dónde estaba, que la tenían en un sitio, la tenían en otro, eso fue en los años 40. Hasta que al final esa historia fue rescatada primero por el también cronista de la ciudad, Cristóbal Delgado, Sí. y la puso a disposición del público en la biblioteca que luego llevó su nombre, Sí. en fotocopias. Pero luego el Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, Lo editó. que tanto ha hecho, pues hizo una edición comentada y bueno, un montón de años después esta historia pues salió de poco menos que un manuscrito fotocopiado a ser un libro con todos los honores. Y está muy bien porque nos encontramos después de la historia pionera de Ayala, Ayala es anterior, Ayala es del siglo XVIII, Sí. la historia de Santa Cana, nos encontramos a Petinto y luego posteriormente al mismo Cristóbal Delgado, que Cristóbal Delgado tuvo, vamos, el éxito propio del Guinness de que una historia local tuviera 5 o 6 ediciones. Y yo recomiendo a todo el mundo que consulte esta historia porque es muy curiosa. Primero emplea el lenguaje propio de la época de los años 40. Sí, sí. Había una serie de tópicos que había que decir en aquella época y luego trabaja mucho lo que los historiadores locales no se dan cuenta, que es la pequeña historia, Claro, la intrahistoria, cercana. la vivencial, ¿no? Exactamente. Muchos autores se empeñan o se empeñaban en hacer elucubraciones sobre ciudades romanas, Sí. cuando tenían a su alcance cosas interesantísimas, Claro. de las que podían haber sido testigos. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Bueno, Bernardo Palomo, otra de las, digamos, fortalezas del campo de Gibraltar ha sido y es el arte, la creación artística. No en vano, pues tiene
una escuela de artes, que es un centro artístico muy interesante, y ha habido, bueno, pues una gran cantidad de artistas muy renombrados, y concretamente tenemos a uno de los más famosos del panorama artístico actual, que está en Tarifa, que es este amigo Pérez Villalta, pero bueno, no es el único, hay cantidades, y alguna vez vamos a traer aquí a alguno de estos amigos que nos van a explicar su obra. Magnífico. Cuando ya hayamos trabajado los escritores, vamos a trabajar los artistas. Bueno, hemos traído dos. Sí, sí, ya hemos tenido a Luis aquí Guinea y a José Luis Díaz Guío. Bueno, y aquí entiendo que habla un poco de todo lo que se ha hecho, general, ¿no? Es general y atendiendo, como dice el nombre, a la plástica contemporánea. Pero con todo, esta obra es, a pesar de lo bien hecha que está, es superable, o sea, ahí se puede abarcar mucho más, y además está hecha hace ya unos años. Sí, claro. Ahora sobre todo se han descubierto nuevos autores que estaban más o menos, todos los días sale alguien. Y a mí quien más me interesa es el que se va descubriendo. Cuántas veces me he encontrado yo cosas en una tienda, una serie de cuadros, y es que el dueño pinta, o en un kiosco ver un cuadro, ¿esto qué es? Con un concepto de perspectiva totalmente nuevo. Ah, no, esto es de mi cuñado, que pinta. Bueno, pues esto es lo que más me interesa, la verdad. Bueno, vamos a ver el siguiente. Bueno, nuestro entrañable amigo Manuel Tapia Ledesma, que se acaba de jubilar, y le deseamos Le recordamos que la vida empieza en la jubilación para los investigadores. Sobre todo, ¿no? Y que ahora tiene todo el tiempo del mundo para multiplicar su obra. Él es un investigador largo y conocido, ¿no?, del archivo. Creó además una fórmula muy bonita, que son las historias de Algeciras, en la cual de forma libre, pero perfectamente documentada, desarrolla temas, sobre todo de la pequeña historia. Ajá. De cosas que encuentra en los archivos, ¿verdad? Él va encontrando en el archivo municipal, y a mí me ha sido muy útil porque tiene muchísimos detalles de fulanita de tal y tal, compra una casa en la calle no sé qué, y pues todo eso hay que sacarlo a la luz. Claro. La gran historia, ya sabemos lo que es, el desembarco de Normandía, todo eso. Y la pequeña historia es lo que nos cuenta nuestra abuela, pero que quedaría en el vacío. Es lo que llamaba Unamuno la intrahistoria, ¿no? Efectivamente. Y animamos aquí a Manuel Tapia a que siga trabajando. Además, hay que decir que estas obras son completamente altruistas, o sea, la ganancia que saca de ellas la dedican a obras de solidaridad. Sí, exactamente, sí. Bueno, a ver quién tenemos. Bueno, Gibraltar es un tema inagotable. Se puede decir que sobre Gibraltar es de lo que más se ha escrito, si vemos la producción en la comarca, ¿no? Y fuera de ella, como estamos viendo, ¿no? También efectivamente, con atención. Aquí tenemos a dos personajes de enorme categoría, sobre todo el popular José Manuel García Margallo, que añaden a lo ya conocido de la historia de Gibraltar, sobre todo desde un punto de vista diplomático, que se han hecho varios libros de Gibraltar desde el punto de vista diplomático, ya que tiene es un poliedro Gibraltar. Es un asunto muy complejo desde ese punto de vista. Se puede hablar de lo sociológico, de lo artístico, de lo histórico, de lo diplomático, en fin, es un tema prácticamente inagotable. Tiene todas esas aristas. Siempre hay algo que decir de Gibraltar. Sobre el tema, y recordar que José Manuel García Margallo, como todo el mundo sabe, fue ministro de Asuntos Exteriores, muy implicado, por decirlo de alguna forma, en el asunto de Gibraltar. Él tenía un interés particular por el tema, y aquí, pues aquí se ve reflejado, ¿no? Tenía un cuadro de Gibraltar en su despacho. O sea, algo estaba. Ya con eso, claro. Algo estaba. Vamos a ver quién viene ahora. Bueno, seguimos con Gibraltar. Sí. Cada aspecto de Gibraltar ha ido moviendo ríos de tinta, como suele decirse.
de los límites, ¿para qué vamos a hablar? De todos los pleitos, de que hubo un tiempo en que el puerto de Gibraltar pretendía llegar hasta Puente Mayorga, porque era un fondeadero tradicional, pero una cosa es un fondeadero y otra cosa es un puerto, o sea, las cosas en su sitio. Y bueno, es un tema de la máxima actualidad que no se ha solucionado. Sigue vigente ese tema de los rellenos, de las ampliaciones, de los límites, en definitiva, ¿no? Como plantea este libro, ¿no? Todo lo que se pueda escribir por parte de los expertos difícilmente podrá abarcar todo el tema. Vamos a ver qué más hay ahora. Y seguimos con Gibraltar. O sea, desde dentro hemos puesto juntas esas tres obras intencionadamente, para que se vea obras que son, en general, poco conocidas, ¿no? Y que siempre hay algo, siempre hay alguna cosa. Merece la historiografía sobre Gibraltar, merece un libro, o bueno, un buen documental. Es un tema muy gordo, muy gordo. Sí, sin duda, por toda la complejidad que ya hemos mencionado, ¿no? Complejísimo. Que además es por ambas partes, porque también hay cosas interesantísimas de las firmas de gibraltareños y de británicos. Y de hecho, la historia, digamos, más imparcial de Gibraltar es de un inglés, me parece que era Hills, el Peñón de la Discordia, pasa que la memoria me falla a veces. Sorprendentemente imparcial, pero es que tenía padre inglés y madre española. Y claro, estaba a caballo entre las dos culturas y conocía los dos puntos de vista perfectamente. Y él tira por la línea de en medio, la documentación. ¿Qué dice este archivo? Esto. Y él ahorra hacer... Bueno, de hecho, no sé juicios. Si será leyenda o no, eso que dicen que en la Enciclopedia Británica habla de Gibraltar como la historia de una infamia. Hay en algunas ediciones de libros sobre Gibraltar, viene una fotocopia o una reproducción de esa página, pero luego lo corrigieron. O sea, en fin, y no todo el mundo estuvo de acuerdo con el tema de Gibraltar. Por ejemplo, es sorprendente, que lo hemos constatado, que el almirante Rooke, creo que se pronuncia Rooke, yo es que no entiendo mucho de inglés, pues no es muy celebrado en Inglaterra. No figura entre los almirantes a los cuales, por ejemplo, les han dedicado barcos de guerra. Sí. Es una cosa un poco... Rooke se hizo famosísimo por un acto heroico propio de una película de Errol Flynn, que es que con unos botes en su juventud entró en un puerto francés y capturó unos barcos, o sea, típica escena de película en Technicolor, de esas que le ponen un filtro, que rodaban de día y le ponían un filtro para que pareciera que fuera de noche. Y desde entonces su historia fue dando altibajos, y lo de Gibraltar no se lo tuvieron muy en cuenta. Lo eclipsó la batalla de Málaga, de Vélez Málaga, una batalla naval impresionante, pero que quedó en tablas. Y los ingleses son muy exigentes con sus almirantes. Otro almirante hubo que no socorrió a tiempo, por lo visto, Menorca, y lo ajusticiaron. Fíjate. O sea que se tomaban muy en serio, esa cosa. Bueno, vamos a ver qué viene ahora. Bueno. Cambiamos completamente. Estos son estos libros entrañables de alguien que cuenta su niñez. Ya hemos sacado alguno aquí. Y es el típico libro de recuerdos. Qué bonito. Y yo me acuerdo de cuando con los otros niños nos sentábamos en la puerta de mi casa y yo me creía que no había más niños que los que vivían allí en el bloque aquel, un bloque militar. Y muy interesante, porque pertenece también a la pequeña historia, a la historia de lo personal, a la historia que luego resulta que la historia de lo personal incide en lo general. Porque claro, fulano, que no le da importancia ninguna, pues había estado en la guerra de Cuba y había visto tales cosas. Y Mengano, o sea que las personas modestas de la pequeña historia
pueden ser testigos privilegiados de la gran historia. Y celebramos este libro y nos recuerda a otros también de tipo autobiográfico, generalmente por parte de señoras, que hay que decir que en muchos aspectos todavía no ha cogido la obra por parte de mujeres, no ha cogido todavía no se le ha reconocido el mérito que merece. Pero vamos, ya estamos prácticamente a la par. En una senda positiva, sí, efectivamente. Vamos a ver quién tenemos. Bueno, nuestro entrañable amigo Pedro Gurriarán Daza, que es arqueólogo, arquitecto y el mejor especialista que hay en España en este momento, sobre arquitectura califal. O sea, la arquitectura propia del Califato de Córdoba, sí, que se distingue por un uso especial de los sillares, un tipo de aparejo que se llama califal o cordobés, que son 3 puestos de frente, a soga y tizón, y otros 3 puestos, y que es absolutamente indudable. Ha trabajado sobre muchos edificios y es muy joven. Está al frente de una empresa, Yamur, especializada en estos trabajos. Ha hecho una infinidad de publicaciones, es miembro destacado del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños y ya que vemos el Castillo de Tarifa, yo quiero hablar de 2 ventanas. Sí, que las estamos viendo ahí, ¿no? 2 ventanas que no son antiguas y que no se debieron hacer. No es cosa de Pedro. Él no tiene la culpa, no está tiene claro. la culpa, ¿no? Y pero luego, bueno, independientemente de eso, una maravilla el Castillo de Tarifa. El castillo es una joya. El castillo es muy curioso. El castillo es una caja y en esa caja están depositadas todos los restos de las edificaciones y de las culturas que han pasado por ahí. No se han podido escapar de esa caja. Y entonces, en la estratificación del castillo, bueno, se ha llegado a la época fenicia. O sea, es increíble. O sea, son construcciones sobre construcciones, ¿no? Efectivamente. Y caen los escombros, claro, fuera de las murallas, a lo mejor eso se escurre por una ladera y tal, pero allí está todo comprimido. Y se ha encontrado desde cerámica inglesa de Bedworth, de cuando había ingleses colaborando en la Guerra de la Independencia, y una cantidad bueno, tremendo. Bueno, y a Pedro, pues no hace falta desearle una buena carrera, ya la tiene. Ya la tiene. Hay que mencionar, Carlos, ya que has hablado 2 veces del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, abro un pequeño paréntesis para poner de relieve el reconocimiento que ha tenido. Le han otorgado la medalla de la provincia. Eso es una maravilla. De la Diputación. Estamos pegando saltos de alegría, es un honor impresionante, pero impresionante. Y es que son muchas décadas de trabajo. Mucho trabajo, muchos investigadores y una entidad que tiene una importancia grande, ¿no?, en todo lo que se hace. No me gustan las comparaciones, pero normalmente los institutos que te puedes encontrar por ahí se dedican a un tema o 2. Sí. Generalmente historia. Y aquí son 10 secciones. Sí. 10 secciones que cogen muy vivas todas. Efectivamente, gracias sobre todo a los presidentes del instituto que ha habido y el último, Eduardo Briones, que es uno de sus objetivos, vamos a poner al mismo nivel todas las secciones. Y efectivamente, es una fábrica. Pues subrayar eso, la importancia de ese reconocimiento de la Diputación. Continuamos. Bueno, nuestro amigo, es que es verdad, es que la mayoría de los señores que aquí aparecen son amigos míos. Claro, pero ¿qué no decirlo? Pues Juan Manuel Ballesta, que es marino jubilado, es especialista en coger un tema y exprimirlo como si fuera un limón. Estar años y años y años y años hasta que lo consigue todo. Y el decir todo es todo. Hizo un trabajo exhaustivo sobre
la frontera de la línea. Recogió todo lo que se podía hablar de la frontera, pero desde hacía siglos. Y aquí el Cortijo del Rocadillo, que es una de las edificaciones más importantes de la comarca, primero como cortijo, que ya prácticamente está derruido todo, se han salvado piezas que se ¿Cuál conservan. es el cortijo este? En Guadarranque, Ajá, debajo de Cartella. debajo de Cartella, ¿no? Como cortijo, bueno, merecía la pena haberlo conservado porque era muy antiguo, tenía unas naves impresionantes Sí. y era un cortijo verdaderamente fortificado, o sea, inaccesible para saqueadores. Pero es que estaba sobre el foro de Cartella. Ah, Y claro, era más importante Cartella. Y el templo, la piscina bautismal de delante del templo, porque es que en época cristiana al templo se le cambia de orientación, y los restos del foro, y bueno, allí ha habido una superposición de culturas. Por ejemplo, los tambores de columna los utilizaban los trabajadores del convento para comer encima. La piscina bautismal se cegó para que no se cayera nadie por allí. Y bueno, o sea, que esta es la historia de cómo la modernidad fue usurpando el terreno de la historia, ¿no? efectivamente. Y luego la arqueología se tomó su venganza, eliminando el cortijo. Que el cortijo, como tal cortijo, era impresionante. Pero es que ese núcleo antiguo está sobre el núcleo más antiguo de Cartella. Está sobre la Cartella cartaginesa, la Cartella púnica. Y bueno, Cartella, si nos quedamos pasmados viendo Velo Claudia, Cartella era 4 veces más grande. Sí, sí. Lástima que no tenga el nivel de conservación, pero sí era una ciudad de una importancia mucho mayor. Nos gustaría muchísimo que las dos ciudades tuvieran el mismo nivel, nivel de atención y de gestión. Bueno, a ver quién viene ahora. Continuemos. Ah, de este libro hay mucho que hablar. Mira, hablabas antes de los Flitch, eso es lo que se ilustra en la portada, ¿no? Efectivamente. Y esta foto es doblemente interesante por el flis y por la fortificación que hay al fondo, que es una de las más notables de la comarca. Es un libro de muchos autores. Yo colaboré con él, yo estoy en la lista que hay a la izquierda, yo estoy en el número 5, el apellido más largo. Sí, ahí aparece. Y mi gran amigo Ángel Sáez me llamó y me dijo, mira, te doy una foto de otro sitio, ¿no? También con un búnker, y ahora, coméntala. Y yo analicé la foto bajo una serie de puntos de vista, estéticos y demás. Una foto genial, pero genial. Y el resto de la obra son fotos comentadas por un montón de autores. Y alguien coge un punto de vista histórico, otro un punto de vista estético. Como y todo hice en yo, torno a los búnkeres, entiendo, ¿no? Todas las fortificaciones estas, claro, buscando las fotos y los lugares más espectaculares, más representativos, porque ¿no? hay miles de fortificaciones de estas y algunas son un simple cilindro que se cubría de tierra y se le ponía una tapadera para hacer un observatorio, pero ahí figura. Y había algunas que eran subterráneas, como las de la isla de Tarifa, y que eran impresionantes. Y aquí vemos el flis, que del flis hablaremos, porque dio origen a leyendas en la Edad Media. Ajá. Y leyendas que no te puedes imaginar la importancia que le dieron, pero que conviene hablar en su momento y con las fotos adecuadas. El primero que se sorprendió de niño fui yo. ¿Cuándo viste los Flitch? Cuando viste, ¿esto qué es? Y en la Edad Media le dieron sus interpretaciones. A ver qué tenemos. Bueno, viejo conocido. El polígrafo Antonio Torremocha Silva, el autor que más ha publicado sobre la comarca, y que ahora se dedica a la novela histórica con bastante éxito. Castellar, su estudio sobre Castellar ha alcanzado varias ediciones. Esta no recuerdo si es la segunda o la tercera.
o la tercera. Sí. Y la primera, que fue la primera obra que él publicó cuando estaba destinado como maestro en Castellar, fue un librito pionero. Fue de las primeras monografías que se hicieron sobre una población, trabajándola muy en serio, y eso ya abrió camino a una producción tremenda. Y bueno, solamente desear a Antonio que siga trabajando. Que siga trabajando y nos siga trayendo muchos contenidos. Bueno, nosotros llegamos al límite del tiempo, como lamentablemente suele suceder en la televisión, que tiene los tiempos medidos, pero bueno, lo que ponemos es un punto y seguido, porque la cantidad de contenidos de los que tenemos para seguir hablando, Carlos, es infinito. Y volver a hacer ese llamamiento, que lo hacemos en todos los programas, a todo aquel que tenga algún librito o alguna cosa publicada en su casa, y sea, o él sea del campo de Gibraltar, o el asunto que trate sea sobre el campo de Gibraltar, que este es su programa, que aquí es donde tiene que traerlo, porque estaremos encantados de comentarlo. Pues solamente me queda agradeceros vuestra hospitalidad. A ti, como siempre, y a la asociación, el trabajo que hacéis, y bueno, deseando ya de ver ese compendio ya de todo esto cuando esté concluido. Cuando esté concluido va a ser una exposición itinerante, que además se ha diseñado de una manera muy sencilla y muy práctica, para que pueda ir por todas partes. Pues muy bien, allí estaremos y deseando de verlo. Carlos Gómez de Avellaneda, muchas gracias, como siempre. Pues gracias a vosotros. Y muchas gracias a vosotros al otro lado de la pantalla, porque estáis ahí siempre con nosotros, y nosotros os lo prometemos que también nos mantendremos aquí. Será hasta la próxima semana aquí en Varieté.